Muy buenas noches, tengan todos ustedes, amigos, hermanos que nos escuchan, que nos permiten entrar a sus hogares a través de este medio. Bueno, pues la Primera Iglesia Bautista de Monterrey les manda un afectuoso y fraternal saludo a todos ustedes. En esta noche vamos a tener una meditación que se titula Actitudes. Este tema está basado en el Evangelio según Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14, los cuales voy a dar lectura para comenzar en este momento. Dice la Escritura: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros y ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por este tiempo que nos permites para meditar en tu palabra. Permite que entre en nuestros corazones y que lo pongamos en práctica. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, bueno, mis amados amigos, hermanos, nuevamente encontramos al Señor Jesús ministrando su palabra, ministrando el Evangelio, y encontramos una multitud de gente ávida por escuchar las palabras del Divino Maestro, ávida por escuchar sus enseñanzas, pero también encontramos a ese grupo que estaba por ahí escuchando al Señor, escuchando lo que decía, para buscar algún error, para buscar alguna falla, para desenmascarar a este farsante, para desenmascarar a este impostor que había venido, según él, en el nombre de Dios, y que hablaba tantas cosas contrarias y negativas contra cierto grupo específico de personas, sobre todo de aquellas personas que se consideraban ser la voz de Dios. Pero vamos a pasar al primer punto. Este mensaje, Señor Jesús nos menciona dos personajes, un fariseo y un publicano, y lo primero que resalta aquí es el trabajo, es el oficio de cada uno de ellos. Bueno, pues mientras que encontramos que el fariseo, bueno, pues es un hombre que se suponía era un hombre de valores morales, doctrinales, era un sacerdote de Dios, era un hombre que tenía que ser bueno, misericordioso y con un profundo amor hacia los demás. Bueno, pues vemos cómo es que este representante de Dios en la tierra se presenta delante de Dios en esta ocasión para hablarle, para decirle al Señor todas las palabras que veremos más adelante. Y encontramos a un publicano, un recaudador de impuestos, un hombre cuya vocación, bueno, pues se ganó el repudio y el rechazo de muchos, de todos de sus paisanos, de sus hermanos judíos, ya que, bueno, pues era visto algo peor que un traidor. Era judío que trabajaba para, en este caso, el pueblo conquistador, el pueblo de Roma. Se dedicaba a recaudar impuestos, entregarlo a los romanos, pero en ese camino, bueno, él abusaba de ese poder para cobrar de más, para enriquecerse a costilla de todos sus amigos, parientes, etcétera. Y sin embargo, bueno, pues este era el oficio que este hombre tenía. Era algo visto, algo así como un paria para todos ellos. En este relato continúa diciendo el Señor Jesús que ambos subieron al templo a orar. Cada uno llevaba sus propias cargas, cada uno llevaba sus propios argumentos. Y cuando se presentan delante del Señor, vemos aquí al fariseo, primeramente, dice la Escritura que estaba puesto de pie. Según el contexto bíblico en esta porción, de estos tiempos bíblicos, estar delante del altar de pie era un acto de irreverencia, era un acto de falta de respeto al Señor. Era un acto que, bueno, habla de una actitud irrespetuosa y soberbia de parte de este sacerdote. Continuamos leyendo que este hombre está puesto de pie frente al altar y dice la Escritura que estaba orando, pero para sí mismo. Ahí mismo lo dice.
no es tanto era una oración, era más bien una locución. Él estaba diciéndole a Dios, le estaba recordando a Dios lo bueno que él era como persona, lo bueno que él era como un varón. Confiaba en su propia justicia. No cabe duda que todo lo que dijo ante el altar haya sido cierto. Es probable que todo lo que dijo era cierto. Ahorita vamos a leer lo que este hombre dijo. Sin embargo, bueno, pues él no está verdaderamente agradecido con el Señor. Él no está cumpliendo las obligaciones que el Señor le demandaba en realidad. Es decir, cumplía con la liturgia, cumplía con los actos, pero no cumplía con el corazón como debió haberlo enseñado. Pablo escribe que debemos estar agradecidos con nuestro Dios. La primera carta a los Corintios 15:10 dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Esta es una manera de agradecer a Dios por lo que Dios hace con mi persona, no por lo que yo hago, por Dios. Pero volvamos al mensaje. Vemos aquí a este hombre resaltando sus virtudes y orando, dice al Señor que agradece que no es como los otros hombres. Es decir, que no solo es mejor que un grupo específico de hombres, sino que es mejor que todos los hombres. Él es el mejor de todos. Es un hombre tan virtuoso que cumple todas las demandas que el Señor le manda en su costumbre, su doctrina judía. ¿Sí? Y él termina informándole a Dios todo lo que ha hecho por él. Vamos a mencionarlo ahora sí. Dice, ayuno 2 veces por semana. Bueno, según la ley mosaica, ayunar una vez por semana era suficiente, pero él, para que no quedara lugar a duda de su fervor, él ayunaba 2 veces. Es decir, bueno, pues era un hombre muy entregado, ¿verdad? A su Dios, según él. Y también dice por ahí, más adelante, dice, y doy diezmos de todo lo que gano. ¿Qué proeza es esa? Pregunto yo. Porque entonces él diezmaba, ¿era digno? ¿Acaso lo hace digno eso? ¿El Señor necesitaba su dinero? Si el Señor es dueño de todo el universo, es el dueño de todo, ¿por qué creemos que con eso el Señor se iba a sentir complacido con él? Además, el mismo Señor Jesús lo dejó muy claro. En Mateo 23:23, cómo debía cumplirse esta ley específicamente. Y por último, en un acto de total desprecio de este fariseo, voltea y se refiere al publicano, diciendo el Señor que no era aún como ese hombre. Era mejor también que ese hombre en un acto de desprecio hacia ese varón. Y esto nos lleva a 2 cuestiones en cuanto a la actitud de este publicano. De este fariseo, Si cumplimos con las ordenanzas y mandamientos del Señor, ¿qué demás estamos haciendo? ¿Qué demás hacemos si cumplimos con lo que el Señor nos demanda? Lucas 17:10 dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, porque lo que debimos hacer, hicimos. Es nuestra obligación hacerlo. No es ninguna proeza. Y también, el segundo punto, la segunda cuestión es, ¿podremos presentarnos delante de nuestro Dios con argumentos como los de este fariseo? Si el Señor dice claramente en Efesios 2:9, no por obras, para que nadie se gloríe. Es verdad que esto tiene que ver con la salvación, pero también tiene que ver con el significado de las obras. Nadie se debe de gloriar por lo que hace. Lo único destacable aquí, en este contexto de este sacerdote, bueno, es su increíble orgullo, su increíble vanidad, su increíble soberbia, porque se consideraba superior a todos. Ellos decían que eran hijos de Abraham y por eso se consideraban superiores a los hombres. Por ahí en Lucas 3:8 el Señor Jesús les dice a todos ellos, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis diciendo a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Qué duras palabras, ¿verdad? Pero bueno, era lo que el Señor enseñaba en su palabra. Pasemos al segundo ejemplo. Vamos a ver a este publicano, a este recaudador de impuestos. Bueno, pues aquí dice, cuando empezamos a leer lo que él hizo, que estaba frente al altar, pero que estaba retirado, que estaba lejos. Es probable que se encontrara en el lugar más apartado de aquel santo lugar. Literalmente alejado del fariseo, pero también de una manera figurativa, ya que él se sentía alejado de Dios por su pecado, por sus faltas, por todo lo que
él había hecho, todo lo malo que había hecho con toda la gente, con todos sus hermanos. Aunque la Biblia no menciona este detalle, entendemos por el contexto del mismo relato que este hombre debió haber estado puesto de rodillas, con la cara al suelo, orando a Dios. Así como el Señor Jesús nos enseñó a orar en el huerto de Getsemaní, orando en una actitud de total adoración. Y en el caso de este recaudador de impuestos, de total humildad y de total arrepentimiento por lo que había hecho. El relato continúa diciendo que este recaudador, bueno, golpeaba su pecho, ¿verdad? Él ni siquiera quería levantar la vista, él no se sentía digno de levantar los ojos y ver al altar y ver a su Señor, sino que golpeaba su pecho fuertemente, como diciendo, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? El mensaje continúa diciendo que estaba completamente arrepentido, completamente humillado. Y bueno, pues solamente repetía para sí mismo, ten compasión de mí, ten piedad de mí, pecador. Él estaba haciendo una declaración reconociendo cuál era su verdadera naturaleza en ese momento, reconociendo que debía dejar a un lado esa naturaleza. Y me recuerda mucho la historia que encontramos en Lucas 7, 37 y 38, como aquella mujer que se echó a los pies de Jesús. ¿Se acuerdan de la historia? Voy a leer los textos para que la volvamos a escuchar. Dice la escritura, entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, sabiendo que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, y llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y lo ungía con el perfume. Visto esto, es algo así como este varón recaudador de impuestos se derramaba delante del Señor, así como aquel frasco de alabastro. Él se derramaba su alma delante del Señor en completo arrepentimiento, una actitud verdaderamente de humildad, de quebranto, así como aquella mujer pecadora. Este hombre estaba en ese momento experimentando por lo mismo. De la historia del publicano, el Señor Jesús resalta y destaca al final del pasaje, en el verso 14, que dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Podemos ver cómo en el transcurso de esta historia encontramos estos dos personajes con características muy definidas en cuanto a su persona y en cuanto a lo que debemos esperar de cada uno de ellos. Encontramos al primero, un sacerdote de Dios, un varón que se supone debía ser un hombre sensible al pueblo, y también a este personaje repudiado por todos, a este recaudador de impuestos cuyo oficio dejaba mucho que desear. Sin embargo, hermanos, bueno, pues vayamos a la aplicación de este texto. Hoy en día, nosotros, como cristianos, debemos recordar algo muy importante. La iglesia es el Israel de Dios. Somos los responsables delante de Dios de llevar las buenas nuevas de Jesucristo al mundo entero. Somos los responsables delante de Dios de propagar el Evangelio de Jesucristo. Y así como aquellos sacerdotes del Dios vivo, de los que hablamos en este mensaje, bueno, también tenemos a Dios por heredad. Él es nuestra herencia. Debemos cumplir con lo que Él nos ha enseñado. Es por eso que debemos tener presente lo siguiente. Esta parábola nos deja esta enseñanza. No debemos bajo ninguna circunstancia caer en el error de aquellos hombres de Dios, que olvidando cuál era su posición delante del Señor, vivían para ellos mismos, para sus vientres. No debemos olvidar que tenemos una salvación tan grande en nuestras vidas y el tenerla dar por sentado que nuestra misión terminó. Ya soy salvo, ya la hice, el mundo que ruede. No, Señor, eso no es lo que el Señor nos demanda. Y por último, y muy importante, no debemos sentirnos superiores a los demás.
No debemos ser como aquel fariseo que se sentía superior a todos, que sentía que su trabajo, que su labor era más importante que la de cualquier ser humano, que se sentía mejor que cualquier ser humano, se sentía el modelo a seguir. Lo digo porque en ocasiones encontramos en las iglesias hermanos que se sienten superiores, hermanos que de alguna manera piensan que el oficio que ellos desempeñan es tan importante, bueno, pues que deben recibir de vez en cuando el reflector. Es una tristeza, pero tengo que mencionarlo. No pasa en nuestra iglesia, pero sé que existe. Ahora bien, debemos recordar que Cristo murió por toda la humanidad y entender dos puntos muy importantes. El primero es que tenemos que compartir al Señor Jesús. No debemos callar, debemos seguir proclamando. No debemos dejar que el enemigo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, meta ideas en nuestro corazón, ideas en nuestra mente que nos desvíen del verdadero objetivo que tenemos. Es muy importante esto, porque Él quiere que nos sintamos tan cómodos en nuestras bancas que pensemos que alguien más hará el trabajo que me corresponde. Él también quiere abrumarnos con tantos problemas para dejar de pensar en lo que tenemos que hacer y evitar que el Evangelio se propague. Él sabe que no puede tener nuestras almas, pero sabe que si nosotros no compartimos, algunos se perderán y los ganará para su reino. Y lo último, en este punto, es que no debemos caer en el error de aquellos hombres y decir, somos hijos de Dios. Porque eso no nos hace, mis amados hermanos, mejores que nadie. No debemos perder la perspectiva porque somos hijos de Dios por pura misericordia de Dios. No porque lo merezcamos, porque nosotros no merecemos absolutamente nada. Solo por la gracia de Jesucristo somos llamados hijos de Dios. Y por último, el segundo punto, el último, esa es una serie de preguntas. ¿Cuál es mi actitud como hijo de Dios? ¿Soy sensible con los demás? ¿Considero a los demás como superiores a mí? ¿Cumplo mi labor en la iglesia con humildad y con amor? Esas preguntas son de tarea para cada uno de nosotros, para preguntárselas al espejo y que el espejo nos conteste. Y para terminar, hermanos, voy a parafrasear un poquito Lucas 3:8, lo voy a hacer con temor y temblor. Voy a parafrasear este texto porque estas palabras de Jesús son para nosotros, para toda su iglesia. El texto nos dice, hagamos pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencemos a decir a nosotros, dentro de nosotros mismos que tenemos a Dios por Padre. Porque Dios puede decirnos a nosotros que Él puede levantar hijos de las piedras. Hermanos, somos siervos inútiles porque lo que teníamos que hacer, eso fue lo que hicimos. Muchas gracias, que Dios los bendiga mucho, que tengan muy buenas noches.